otra de las afectaciones reumáticas más frecuentes después de la artritis reumatoidea, y por ende la vamos a estar viendo hoy. Siempre, como dijimos la semana pasada, desde la perspectiva del médico general, ¿sí? No del especialista. Más allá de que sería bueno que algunos, una vez que se reciban, puedan seguir esta especialidad, porque siempre es necesario, pero bueno, también entendiendo que la orientación que tenemos es médico general, es importante que ustedes puedan tener una visión general de cómo es la enfermedad para poder diagnosticarla oportunamente, sospecharla primeramente, luego diagnosticarla si es necesario, o al menos recurrir a la interconsulta con el especialista para poder hacer la derivación oportuna, ¿sí? Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria, crónica, es multisistémica. Si ustedes pudieron ver algo, no sé si ya arrancaron o no a leer el material, pero es una enfermedad que verán que ataca a cualquier parte del cuerpo humano, digamos, de los órganos del sistema, ¿sí? Se define por sus múltiples rasgos clínicos, justamente por esto, y por la casi invariable presencia de autoanticuerpos dirigidos contra uno o contra más componentes del núcleo celular, ¿sí? Por lo tanto, es una enfermedad autoinmune. Esto es lo más relevante, digamos, pero es sumamente pleiforme, o sea, se manifiesta de muchísimas maneras, afecta a muchas regiones. La incidencia que podemos tener, gracias a Dios, es bastante baja, es de 3 a 8 casos por cada 100.000 habitantes, es más frecuente en mujeres y acá hablamos de una relación de 9 a 1. Si ustedes recuerdan, la artritis reumatoidea tenía una frecuencia de 3-1 o 2-1, dos mujeres o 3 mujeres contra un varón. En lo que es el lupus eritematoso se manifiesta en una relación de 9-1. Es amplio la manifestación en mujeres, lo cual hace pensar que tiene como factor que ayuda, digamos, a la etiopatogenia el factor hormonal. Fíjense que acá dice también es más frecuente en pacientes que tienen el síndrome de Klinefelter, que es un hipogonadismo masculino, o sea, se caracteriza, es una alteración genética, una cromosomopatía, pero que en este caso se halla que estos varones que tienen un bajo nivel de testosterona y por ende mayor nivel de estrógenos, suelen manifestarse en ellos la enfermedad tienen una mayor riesgo para manifestar el lupus eritematoso. En las etnias, hablamos de las etnias, siempre tienen una mayor incidencia en razas negras, presenta las tasas muchísimo más altas a nivel mundial. Luego está seguida por las poblaciones asiáticas, hispánicas y los blancos, que me atrevo a decir que básicamente serían los europeos. La aparición de síntomas se da entre la segunda y la tercera década. Es la edad, por lejos, la edad donde aparecen los síntomas. Algunos después de los 20, otros a partir de los 30, 40 años y ya declinando a medida que avanza la edad, incluso es muy rara en mujeres posmenopáusicas. Volviendo a esto de que probablemente parte de la etiopatogenia esté ahí en la cuestión de los estrógenos. Por ende, es infrecuente en la niñez o en la vejez. A veces aparece en la niñez, principalmente lupus en neonatos, cuando la mamá tiene factor fosfolipídico positivo. Y en ellos se puede manifestar, pero no es que ellos adquieran la enfermedad completa, sino que hacen una manifestación lúpica y después con tratamiento desaparece y evolucionan bien. Bien, la etiopatogenia es multifactorial, tiene una interacción es una interacción muy compleja entre la predisposición genética, porque se ha visto que incluso gemelos homocigotos, siempre si uno manifiesta la enfermedad, el otro también, y estímulos medioambientales desencadenantes, lo mismo que la enfermedad de artritis reumatoidea.
Se produce una desregulación inmunitaria que conduce a la producción de anticuerpos, autoanticuerpos o heteroautólogos, digamos, la formación de inmunocomplejos, el consumo del complemento, ¿sí? Y la inflamación tisular, con afectación variable ya sea en piel, articulaciones, riñones, sistema hematológico, los pulmones, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos. Esto ocurriría en dos tiempos, ¿sí? En un primer tiempo se produce una ruptura de la tolerancia y la producción de autoanticuerpos. Ahí es cuando comienzan a aparecer los primeros anticuerpos, quizás no se manifiesta la enfermedad todavía, pero ya tenemos el inicio de anticuerpos contra el núcleo celular. Y una segunda instancia donde probablemente la exposición ambiental sea la que conduce a una respuesta autoinmune mucho más florida, con inflamación clínicamente evidente y bueno, todas las manifestaciones sintomáticas. Los factores ambientales relacionados son el tabaquismo, las infecciones víricas como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el COVID-19, exposición mucosa, la disbiosis, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado la semana pasada? Que es cuando hay como una sobreinfección o sobrecrecimiento bacteriano dentro de las mucosas, y esto expone más a la, digamos, al inicio de generación de anticuerpos contra algunas proteínas que son autólogas y después la cascada, digamos, ¿sí? Inflamatoria. Productos químicos como el sílice, la radiación ultravioleta, y bueno, lo que no he nombrado acá también es la cuestión de relación que tiene con los estrógenos, que no está determinada, digamos, pero sí se ha podido constatar que la presencia de estrógenos activa a los linfocitos B y el desarrollo de interferón, de interferón, y a partir de ahí se cree que al haber un aumento de estrógenos, o por eso está presente en las mujeres genéticamente predispuestas, que tienen toda esta exposición ambiental, se desarrolla toda una cascada inflamatoria hacia autoinmune que termina en el desarrollo de la enfermedad. Bien. Si nosotros vemos la anatomía patológica, en los órganos afectados se observa edema e infiltración perinuclear en neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. Puede observarse cuerpos de inclusión patognomónicos del lúpulo eritematoso sistémico. ¿Por qué? Porque tenemos las células fagocíticas que fagocitan los linfocitos que tienen, contra los cuales atacan, ¿sí? En piel se observa degeneración de la capa basal de la epidermis, con una hiperkeratosis, infiltración de células redondas y vasculitis. Y en riñón se produce una nefritis lúpica que puede afectar los glomérulos, el intersticio, los túbulos y los vasos sanguíneos. Todas las manifestaciones, en realidad, a nivel anatomopatológico, están asociadas a los inmunocomplejos que se forman dentro del sistema vascular y que muchas veces van a salir hacia el intersticio donde hay zonas de inflamación. Acá vemos, por ejemplo, en el riñón que produce este exceso de inmunocomplejos, va a producir una glomerulonefritis mesangial, luego puede ser también proliferativa focal, difusa o membranosa, pero que si, por ejemplo, es difusa y es, ¿cómo es que se diría? Digamos, si avanza y si no se hace un tratamiento en contra de esto, puede avanzar a una esclerosis glomerular y a una fibrosis con una consecuente insuficiencia renal, ¿sí? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en cuanto a la nefritis lúpica, la divide en distintas clases. Muchas veces estos pacientes, cuando empiezan a tener afectación renal, requieren de biopsias, y ahí es donde se clasifican en clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y de acuerdo a esto se les va a dar, se diagnostica, digamos, un pronóstico, un tipo de tratamiento requerido. Por eso es importante por ahí nombrar la clasificación de la nefritis lúpica. Bueno, clínicamente hablando, después ustedes van a buscar
en los libros de anatomía patológica, van a poder encontrar en sí cómo se activa toda la cascada inflamatoria. Pero creo que por ahí quería hacer más relevancia en la cuestión de sintomática acá. La clínica sigue un curso fluctuante con periodos de exacerbación y de remisión. Esto es así. El lupus puede pasar años en que si está diagnosticado y puede estar estable y de repente algún factor desencadenante, y por eso hablamos de los factores ambientales, producen una exacerbación y el paciente va a la consulta con un brote lúpico y después con un buen tratamiento muchas veces es lo que se busca y el objetivo logra la remisión. No por completo, porque el paciente siempre va a tener el mismo diagnóstico, ¿sí? Acompañan a los brotes un síndrome constitucional, muchas veces, que es fatiga, anorexia, pérdida de peso, malestar general, fiebre. Recordemos que es una enfermedad inflamatoria, entonces el cuerpo entero está en un estado proinflamatorio y esto es lo que acompaña al inicio de la enfermedad. Luego aparecen las manifestaciones musculoesqueléticas, no necesariamente es así en este orden, pero es uno de los síntomas que generalmente lleva al paciente a la consulta y por los cuales se hace el diagnóstico. Son las musculoesqueléticas y son las manifestaciones dermatológicas. Luego pueden debutar con muchas otras afectaciones, pero estas son las que primeramente se pueden llegar a ver. Dentro de las afectaciones musculoesqueléticas tenemos la artritis, ¿sí? El paciente se va a presentar con artralgias de articulaciones pequeñas de las manos, siempre de manera simétrica, suman 2, 3, 10 articulaciones, rigidez matutina y eventualmente, pero ya más avanzada la enfermedad, puede aparecer deformación por hiperlaxitud ligamentaria. Esto es más raro, no es una presentación frecuente dentro de lo que es el lupus. Ahora, si nosotros leemos hasta ahí, nos hace pensar, y esto es lo que dice acá, que nos simula una artritis reumatoide. ¿Cuál es la diferencia con la artritis? Es que no hay remodelación ósea en el lupus eritematoso. Hay artralgias porque hay una sinovitis también, ¿sí? Hay rigidez matutina, puede haber en algún que otro caso hiperlaxitud ligamentaria y deformación, pero no hay remodelación ósea, ¿sí? Pueden aparecer artritis episódicas de las grandes articulaciones, incluso se la relaciona a necrosis avascular, ¿sí? Pero estas artritis episódicas tienen una duración de 48 horas y remiten enseguida, no son breves, no son constantes. Recuerden que la artritis, uno de los factores diagnósticos de la artritis reumatoidea era que persistía el dolor durante más de 6 meses. En este caso, cuando es de la afectación de articulaciones grandes, es pequeña y las artralgias de manos, de las articulaciones pequeñas, sí puede presentarse por más tiempo. Bueno, ahí hablamos de la necrosis avascular, que puede ser también, puede aparecer, no es frecuente, fíjense que es menos del 10%, pero bueno, es un síntoma también de aparición. Y raramente puede también aparecer alguna miopatía inflamatoria. Las manifestaciones mucocutáneas se presentan principalmente en el eritema facial en alas de mariposa. Esto es lo más característico y patognomónico del lupus eritematoso. Es un eritema que se da sobre ambas regiones malares y en el dorso de la nariz, pero respeta el surco nasogeniano. También este eritema se puede dar generalizado, y ahí es cuando hablamos del lupus generalizado. Y fíjense que cuando vemos, después vamos a ver algunas fotos, el lupus generalizado también respeta, por ejemplo, los pliegues de axilares, ¿sí? Y así, en donde uno lo va viendo, ve que el eritema respeta pliegues, ¿sí? Fotosensibilidad elevada es una manifestación, los pacientes realmente hacen brotes cuando se exponen al sol. Otra forma de manifestación puede ser el lupus discoide, que se presenta como placas cutáneas hiperqueratósicas en cuero cabelludo y en cara, pudiendo también manifestarse en el cuello, ¿sí?
generan atrofia con posterior presencia de áreas hiper o hipopigmentadas, ¿sí? El lupus discoide es una presentación como muy exacerbada, muy impresionante para el paciente, pero a su vez se relaciona con una exacerbación a nivel de piel y no tanto a nivel de órganos, ¿sí? Entonces, el lupus discoide, si bien es estéticamente feo para el paciente, es un factor de buen pronóstico para el paciente en tanto que no afecta otros órganos. No es que no los afecta, pero no lo afecta de manera grave, ¿sí? El lupus cutáneo subagudo es la presencia de elementos pápulo-escamosos, superficiales, no indurados ni cicatrizantes, en hombro, cuello y tórax. Después puede haber úlceras orales y vaginales. No suelen ser dolorosas en el inicio, ¿sí? Alrededor de los dientes se puede ver, en el paladar duro. Pero bueno, pueden llegar a aparecer, a generarse o a transformarse en dolorosas cuando necrosan o se sobreinfectan por cándidas. Si no, no suelen ser en sí misma dolorosas. Puede haber alopecia y en el caso de la alopecia puede ser por una fragilidad capilar que se quiebra el capilar muy fácilmente o por la aparición del lupus discoide que habíamos hablado anteriormente. Y bueno, eritemas periungual, ¿sí? O en el pulpejo de los dedos habla de una vasculitis, que también puede ser una manifestación clásica y que nos debería hacer pensar en esto. Bueno, hay rash cutáneo, síndrome de Raynaud, hay otras manifestaciones cutáneas, yo simplemente puse las más comunes y las más frecuentes. Aquí podemos ver en la primera foto el eritema en alas de mariposa, ¿sí? También el lupus eritematoso discoide, fíjense cómo el paciente realmente en esa zona tiene una alopecia importante. Si ven más abajo, no sé si se alcanza a leer, pero los demás son manifestaciones del lupus generalizado, ¿sí? Fíjense cómo es pleiforme, digamos, realmente se manifiesta de muchas maneras, no hay una sola forma. También incluso no lo puse acá, pero hasta puede ser ampolloso. Muchas de estas manifestaciones en sí mismas, si consultan al médico una sola vez, pueden tomarse como una reacción alérgica. Por ende, siempre que las veamos tenemos que sospechar y pensar en un paciente que es esporádico y única, entonces por ahí podemos pensar en una alergia, pero si no, tenemos que tener presente que puede ser un inicio de una manifestación lúpica, ¿sí? Fíjense en esta foto, en la última que está hacia la derecha inferior, como les decía yo, lo de que respeta los pliegues. Bueno, estas son algunas de tantas que si ustedes buscan en internet van a encontrar. Luego las manifestaciones renales, algo nombramos cuando dijimos que puede producir y es uno de los grandes órganos que ataca. Imagínense un cuerpo, un sistema vascular que maneja elevados niveles de complemento, de inmunocomplejos. Cuando es filtrada a nivel renal, eso termina tarde o temprano generando afectación renal, ¿sí? La glomerulonefritis lúpica puede ser silente durante muchos años o presentarse con mínimos cambios en el laboratorio. Por ende, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de lupus o cuando lo sospechamos, lo primero que tenemos que pedir es el laboratorio que nos da constancia de si hay afectación renal o no, ¿sí? Como también, bueno, dice, puede presentarse con cambios mínimos o puede presentarse como un síndrome nefrótico con una proteinuria masiva mayor a 3,5 gramos en 24 horas, una hipoalbuminemia, ¿sí? Entonces, si nosotros pedimos una proteinemia, vamos a ver que está disminuida en general las proteínas, pero la albuminemia más marcadamente, y un edema generalizado, ¿sí? Cuando la afectación es focal, recuerdan la glomerulonefritis focal, dijimos,
se puede observar microhematuриas o proteinurias leves, y cuando es difusa puede aparecer un síndrome nefrótico con también cilindruria. Y bueno, las formas más graves, que yo más que graves, más avanzadas podríamos decir, pueden progresar a insuficiencia renal, con una hipercreatininemia, una hiperuricemia, con una filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto, que sabemos que eso son el laboratorio específico que ya me habla de que el paciente está en insuficiencia renal. Obviamente se evaluará ahí cuando el paciente se presenta si es una insuficiencia ya crónica, o sea, por cicatrices a nivel renal, o si es algo súbito y agudo que se puede llegar a manejar y a revertir. Entonces, pensando en esto, no nos olvidemos la importancia que tiene un examen tan simple como el de laboratorio, un examen de orina, una orina en 24 horas, que me mida la filtración glomerular, que me mida las proteinurias, la microhematuria, para evaluar cómo está ese riñón. Bueno, la afectación cardiovascular también es muy frecuente, el 50% de los pacientes tienen en algún momento afectación cardiovascular, que se puede manifestar con una endocarditis que afecta a las 3 capas del corazón, o una endocarditis de Liebman-Sachs, que es verrucosa, que produce vegetaciones que asientan en las válvulas, que solamente van a ser se pueden llegar a visualizar con un ecocardio transesofágico, que si bien es grave o importante, no suele requerir recambio valvular en el caso de esta endocarditis de Liebman-Sachs. Las pericarditis es una de las complicaciones más frecuentes y sumamente graves, ¿sí? Porque pueden generar un taponamiento y el paciente me va a llegar descompensado o directamente en paro. Puede generar fibrilación auricular, arritmia auricular, y también esta pericarditis la vamos a diagnosticar con una ecografía, pero ahí no necesariamente una transesofágica, sino un ecocardio Doppler, ¿sí? O incluso un ecofaz en el caso de que fuera una urgencia. La hipertensión arterial sistémica y también a nivel pulmonar es re común que aparezca, estos pacientes padezcan de hipertensión tempranamente, ¿sí? Por la afectación cardiovascular, ¿sí? Por las arteritis, puede haber una arteritis, un síndrome de Raynaud, también trombosis venosas y arteriales. Estas trombosis son más que nada por los inmunocomplejos, ¿sí? Y una arteriosclerosis que a la larga me va a producir una cardiopatía isquémica, que fíjense, la frecuencia es 9 veces más frecuentes en un paciente con lupus eritematoso que en una población normal. Fíjense el alto riesgo que tienen de padecer cardiopatías isquémicas, e incluso estas mismas alteraciones vasculares también me pueden llegar a producir un ACV. Profe, tengo una duda. Sí. Con respecto a las trombosis, ¿el inmunocomplejo genera como una obstrucción mecánica de por sí o lesiona el endotelio y se forman los trombos y eso es lo que ocluye? Las dos cosas se van a estar produciendo, ¿sí? O sea, puede ser una, puede ser otra. Los inmunocomplejos son trombóticos de por sí cuando son exagerados, ¿sí? Como estamos hablando acá de un paciente que produce en grandes cantidades. Pero a su vez también hay una arteritis, hay una vasculitis generalizada, sería la palabra mejor, porque afecta tanto a arterias como a venas. Y esa inflamación genera como un estado como imagínense una vena, una arteria que está sensible o inflamada, cualquier turbulencia va a producir una ruptura, esa ruptura del endotelio va a producir una placa, ¿sí? Trombótica, y a partir de ahí todo lo que, una trombosis en general, ¿sí? Entonces, en realidad por las dos cosas. Gracias. Bien, a nivel pulmonar se presenta en el 50%, bueno, las afectaciones pulmonares se presentan en el 50% de los pacientes.
Y la manifestación más común, o sea, una de los debuts serían las pleuritis bilaterales. Recuerden que el lupus eritematoso produce en realidad serositis en general, entonces afecta pleura, endocardio, el peritoneo también, aunque no es tan frecuente, pero aparece, y las serosas de las articulaciones, ¿sí? Entonces, una pleuritis bilateral puede llegar a aparecer y esto va a ser un debut. El paciente va a venir con una restricción en la expansión, entonces va a sentir todos los síntomas pulmonares que se puedan imaginar, va a sentir que le falta el aire, dolor, etc. Otra manifestación es la enfermedad parenquimatosa pulmonar, pero esto es poco sintomático, o sea, el parénquima del pulmón, acá hablamos de la pleura como serosa, sí, pero el parénquima pulmonar también puede verse afectado. La diferencia es que no aparece ni como síntomas ni se detecta en las radiografías, ¿sí? Es un pulmón que está inflamado, pero que no lo logramos visualizar. Es poco sintomática y solamente se detecta si nosotros pedimos gases en sangre. Si no, muchas veces pasa desapercibido. No así la neumonitis, que ahí sí estamos hablando de una inflamación mucho más amplia del pulmón, que ahí aparece con tos, con fiebre y con infiltrados, y lo que nosotros tenemos que hacer allí es descartar que no haya una infección. Pero saber que puede haber en un paciente con lupus, puede aparecer una neumonitis propia del lupus, como también al estar con déficit inmunológico, el paciente puede también hacer una neumonía por una infección bacteriana, o sí, en general. Bueno, la hipertensión pulmonar y las hemorragias alveolares son manifestaciones graves y que pueden aparecer en estos pacientes. Y por último, las infecciones intercurrentes, que no serían propias por la enfermedad en sí misma, sino por el déficit en la respuesta inmunológica o por el tratamiento de los inmunosupresores que se les suele dar a estos pacientes. Bien. Otro órgano que afecta es el cerebro, ¿sí? Entonces, el paciente en general, el sistema nervioso puede ser central y periférico, ¿sí? Y vamos a tener manifestaciones neuropsiquiátricas. Afecta al 60% de los pacientes, pero es un abanico tan amplio que no todos van a presentar los mismos síntomas y no es tan fácil detectarlo. En cuanto a la afectación psiquiátrica, varía desde cambios sutiles de personalidad hasta importantes perturbaciones en las funciones psíquicas como psicosis, delirios, que son propias o están presentes en un alto número en pacientes con lupus. Por otro lado están las manifestaciones más bien en lo que es neurológicos, como crisis comiciales, ¿sí? El paciente puede convulsivar, y después yo les voy a mostrar un trabajo que encontré que publicó la revista Argentina de Reumatología, donde van a ver los gráficos y van a ver cómo estas manifestaciones son visibles. Cuadros trombóticos como la ACV, que dijimos que eso es propio de la vasculitis que el paciente presenta, una mielitis transversa, la meningitis aséptica, ¿sí? Un paciente que tiene inflamación de las meninges, tiene todos los síntomas de meningios y de inflamación meningia, y cuando le hacemos la punción lumbar, vamos a detectar que no hay ningún agente etiológico, digamos, ningún efecto contagioso, sino que probablemente tenga un exceso de inmunocomplejos. Y por último, el síndromes desmielinizantes como el Guillain-Barré y neuropatías periféricas, ¿sí? Las neuropatías periféricas son los síntomas similares a los de la diabetes, ¿sí? Que es del dolor, el paciente puede tener al estar... se va a presentar principalmente eso, con dolor a nivel de los músculos más externos, más distales, y el Guillain-Barré, que todos sabemos que es centrípeto, ¿sí? Empieza con falta de respuesta de los músculos a nivel de los miembros y luego
cada vez avanza hacia el tórax y hacia el aparato a nivel central, ¿sí? Bien. Otra manifestación son las hematológicas, son frecuentes, ¿sí? En esto vamos a encontrar, fíjate, yo diría que hay una pancitopenia, digamos, o sea, disminución de todas las series hematológicas. Puede haber una anemia que puede ser multicausal, ya sea por trastornos crónicos, ¿sí? Todas las enfermedades por trastornos crónicos se presentan con anemia por disminución o déficit de la eritropoyetina, o incluso por hemólisis. El paciente le hacemos una COM y va a dar positiva. Luego puede haber alteraciones de los leucocitos, una leucopenia frecuente, pero generalmente no lleva a valores críticos. El paciente va a tener una leucopenia menor a 4000, pero puede llegar a tener incluso los linfocitos menor a 1000, ¿sí? Cuando llega menor a 1000, el paciente suele tener como una neutropenia bastante, una leucopenia bastante importante y hay que protegerlo respecto de que no vaya a estar en contacto con pacientes infectados y que se pueda agarrar cualquier infección en general. Las trombocitopenias también son frecuentes. Suele ser raro que disminuyan al punto de que pueda producir hemorragia generalizada, pero recuerdan que habíamos visto que a nivel pulmonar puede haber hemorragias alveolares también. Entonces, la trombocitopenia sería el causante de alguna de estas manifestaciones. No es tan frecuente, o sea, como leímos antes, no suele, generalmente se mantiene dentro de valores bajos o muy bajos, pero no críticos. Y puedan aparecer adenopatías periféricas por las cuales hay que descartar linfomas. Es un paciente que está en constante desarrollo o proliferación de las series linfoideas y puede tener, frecuentemente puede llegar a estar asociado con algún tipo de linfoma, que después lo vamos a ver también. En sí, entonces, a nivel hematológico, el paciente se va a manifestar, suele presentarse con alguna que otra pancitopenia, o sea, en general, digamos. Por eso es tan importante que el paciente, estos pacientes son pacientes que se deben controlar constantemente, que deben ver al médico constantemente. No lo puse, pero cada 2 o 3 meses, o excepto que el paciente presente síntomas antes, tienen que hacerse chequeos cada 6 meses, chequeos de laboratorio y de acuerdo al órgano que se encuentra afectado. Bien, por último, las afectaciones oculares son rarísimas, pero pueden presentarse como una queratoconjuntivitis, una disminución del lagrimeo, ¿sí? Una epiescleritis, exudados retinianos. Cuando le hacemos el fondo de ojo, el paciente presenta cuerpos citoides, que son eso, son exudados que, como se dan en la retina, van a afectar la visión. Y lo que es menos deseable es la arteritis oftálmica, que puede producir una ceguera, ¿sí? Piensen que es la inflamación de la arteria oftálmica que le da la nutrición a toda esa retina y que si se presenta en el paciente, nada, y no lo detectamos a tiempo, puede provocarle la ceguera. Las afectaciones gastrointestinales, bueno, pueden verse por un lado por la misma afectación de la enfermedad y también, como sabemos, por el tratamiento que estos pacientes reciben. Puede aparecer una pancreatitis, ¿sí? Isquemia y perforación debido a la vasculitis del intestino, perdón, ahí no lo agregué, del intestino. Piensen en esto, en que estas vasculitis se pueden manifestar en cualquier parte del cuerpo. Entonces puede haber una perforación, el paciente va a llegar con dolor cólico, cuando le hacemos los estudios y sabemos que hay un antecedente de lupus, hay que pensar en esto, en una vasculitis y en una isquemia de las asas intestinales. También puede presentarse con una hepatopatía, que va desde una esteatosis, que la vamos a encontrar como algo casual y nada más, a una hepatitis crónica que puede estar activa, ¿sí? Y las gastritis, que están más asociadas generalmente al tratamiento por AINES.
Bueno, las formas clínicas especiales es la presentación de, o sea, el lupus eritematoso. Perdonen, chicos. Bueno, es importante que sepamos que el lupus eritematoso sistémico está altamente asociado a abortos recurrentes. Muchas de estas pacientes no solo que primero se tienen que cuidar por los tratamientos que son son citotóxicos, ¿sí? Como también cuando deciden hacerlo y tratan de disminuir los tratamientos, lo hacen en acompañamiento con el reumatólogo y con el ginecólogo, con especialistas. De todas maneras, por toda la enfermedad y la manifestación sistémica, suelen tener abortos recurrentes y los que avanzan suelen asociarse a preeclampsia y eclampsia. La afectación también del feto, como dijimos que suelen aparecer pacientes con, o sea, generan prematurez, y el lupus neonatal, también el retraso en el crecimiento y malformaciones. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo que vamos a usar como arma principal es el laboratorio. Ahí les puse, ¿sí? las serologías que se van a pedir, digamos, el laboratorio inmunológico, que es la detección de anticuerpos, y fíjense que les voy poniendo cuando son específicos o no específicos. Bien, los anticuerpos ANA son poco específicos, anticuerpos antinucleares, ¿sí? Pero siempre que son positivos tenemos que sospechar lupus. Y cuando veamos los criterios, es uno de los anticuerpos que se pide y que tiene que estar presente, que tiene que solicitarse, ¿sí? Los anti-ADN son bastante específicos y los anticuerpos anti-antígeno nuclear extraíble son los que son más sensibles y específicos para la patología lúpica. ¿Sí? El anti-SM, que es el anti-Smith, es el que es más patognomónico de la enfermedad. Siempre que está presente, es casi patognomónico, pero no está presente tan frecuentemente, ¿sí? Y los anti-SARO, que también se relacionan mucho con el lupus, o sea, son altamente sensibles. Se piden los anticardiolipina para hacer un diagnóstico del síndrome antifosfolipídico, porque cuando están presentes también es un factor que hace sospechar la enfermedad lúpica. Los anticuerpos antihistonas para diagnosticar que no sea un lupus inducido por fármacos, ¿sí? Y se piden los anticuerpos antieritrocitos, antilinfocitos y antiplaquetas, ¿sí? Todo esto lo pedimos con inmunofluorescencia en la medida que se pueda, si no se puede pedir ELISA. Y estos últimos, los antieritrocitos, antilinfocitos y antiplaquetas, los pedimos principalmente para tener un laboratorio que nos dé cuenta de cómo proteger al paciente respecto de que probablemente estos pacientes están haciendo una pancitopenia y entonces tenemos que trabajar sobre eso. No tanto porque sea para el diagnóstico, sino para hacer el seguimiento del paciente. ¿Qué vamos a encontrar? Una eritrosedimentación acelerada, siempre, porque recordemos que es una enfermedad de tipo inflamatoria. Lo que sí no se relaciona es con una PCR elevada. Entonces, por lo tanto, vamos a pedir eritrosedimentación y si pedimos PCR, lo que nos vamos a encontrar es una PCR disminuida más que elevada. El hemograma en general nos va a dar una pancitopenia, ¿sí? La uricemia y la creatininemia la vamos a pedir para conocer el perfil renal de nuestro paciente y ya para tener como un pantallazo general, ¿sí? Vamos a pedir una orina completa
y una orina de 24 horas, porque recordemos que algunas manifestaciones se hacían con cilindrurias y también porque vamos a ver la proteinuria, vamos a evaluar el nivel de afectación renal con la tasa de filtración glomerular. Otros diagnósticos, otros métodos que podemos utilizar es la radiografía, en el caso de que el paciente se presente con una afectación pulmonar, un ecocardiograma, ¿sí? La ecografía la vamos a utilizar en general también para hacer el seguimiento del paciente, pero a nivel diagnóstico, la medición de los anticuerpos es lo más específico. En 1997, el Colegio Americano de Reumatología establece una serie de criterios, fíjense lo antiguos que son, ¿sí? Que le daba un punto a cada uno de estos síntomas o presentaciones, ¿sí? Y si el paciente daba positivo a 4 de 11, se lo consideraba diagnóstico de lupus, ¿sí? Dentro de estos puntos estaban las lesiones cutáneas, fíjense que está el eritema malar, el lupus discoide, la fotosensibilidad y las úlceras orales, las artritis, la serositis, las anomalías urinarias, las crisis comiciales o episodios de psicosis, las anemias, o sea, todo lo que sea en realidad la disminución de las series celulares de la sangre, los anticuerpos y los anticuerpos ANA positivos, que tenían que estar con un valor mayor a 1 en 80. 4 de estas manifestaciones, dentro de las cuales, 4 puntos de esto, dentro de los cuales uno tenía que ser de visualización clínica, daban positivo para lupus. Luego, en el 2019, la EULAR, que es la Liga Europea de Afectaciones Reumatológicas, y el Colegio Americano de Reumatología plantean estos criterios, que saquen una foto y los pueden ver. Fíjense que de todas maneras todos sí o sí requieren que haya un criterio clínico como mínimo, ¿sí? O sea, que haya un síntoma. Esos síntomas pueden ser, por ejemplo, dentro de lo que es los mucocutáneos, los músculos esqueléticos como las artralgias. Tiene que haber alguna presentación clínica y los demás puntos los demás dominios, ¿sí? Dentro de lo constitucional consideran a la fiebre como un factor de un criterio de inclusión, los hematológicos, la leucopenia, la trombocitopenia y la hemólisis autoinmune. Fíjense que la hemólisis autoinmune y la trombocitopenia son lo que más se toma como factores. Dentro de lo que es neuropsiquiátrico consideramos los delirios, la psicosis y las convulsiones. Después se presentan los dominios mucocutáneos como la alopecia, las úlceras, y fíjense que el lupus cutáneo y el lupus cutáneo agudo y el subagudo son los que mayor puntuación dan para considerar la posibilidad del lupus. La serositis, ¿sí? El derrame pleural o pericárdico y la pericarditis aguda. La participación conjunta de músculo esquelético habla de las articulaciones, ¿sí? De más de una articulación. Tiene que ser en conjunto una artritis de articulaciones pequeñas, ¿sí? Y de varias articulaciones, no una sola. A nivel renal, una proteinuria, una nefritis lúpica clase 2 o 4, eso a través de biopsias, no siempre se pide la biopsia. Y después los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿sí? Las proteínas del complemento, si hay una disminución de proteínas, y los anticuerpos específicos, que son los anti-ADN o los anti-SM, que son los anti-SMID. Los pacientes con 10 puntos o más, fíjense que no es tan difícil conseguir los 10 puntos si ustedes miran y van considerando todos los dominios. Y al menos un criterio clínico clasifican al paciente como portador de lupus eritematoso sistémico. Pero bueno, ahora se van a dar cuenta, cuando leamos esta diapositiva, que estos criterios se desarrollaron para estudios de investigación, ¿sí?
con el fin de clasificar a los pacientes y no siempre son válidos en el ámbito clínico. ¿Qué quiere decir esto? ¿No los tengo que tener en cuenta? Entonces, ¿para qué los veo? No. Si bien pueden ayudar al médico a sospechar un diagnóstico, no debe considerarse suficientes para confirmarlo o descartarlo, ya que el diagnóstico sigue siendo clínico y lo realiza un experto, basándose en la presentación clínica general y en los resultados de las pruebas diagnósticas pertinentes. Entonces, ¿me sirven los criterios? Sí me sirven, porque me van a dar una orientación diagnóstica. Me recontra sirven, ¿sí? Si yo tengo un paciente que clasifica todos los ítems, pero no tiene ninguna manifestación sistémica y no tiene un diagnóstico, ¿sí? No me va a dar, o sea, si no tiene una clínica de lupus, yo no lo puedo diagnosticar a pesar de tener muchos criterios. Pero si el paciente tiene una clínica y con los criterios que leímos anteriormente, eso sí es más orientador y certero y me va a permitir a mí hacer el diagnóstico de lupus eritematoso. No sé si logro explicarme con lo que les digo. Eso para que no nos quedemos siempre con el examen complementario. Nosotros somos médicos clínicos, ¿sí? Y como médicos clínicos, nuestra sospecha tiene que ser lo primero, lo que yo evalúo clínicamente tiene que ser lo primero y lo primordial, y el examen complementario tiene que ser aquello en lo cual me apoyo para hacer un diagnóstico. Y esto lo digo porque muchas veces los pacientes se presentan, notan de libros, ¿sí? Esto es una frase que tomé del Colegio Americano de Reumatología, para que ustedes puedan entenderlo, ¿sí? Bien. Por último, vamos al tratamiento, entonces. Si yo pienso primero, cuando hablamos de lo que es diagnóstico, ¿cómo hago los diagnósticos diferenciales? Siempre los voy a hacer de acuerdo a la manifestación del paciente, la clínica que tenga el paciente. Si el paciente se presenta con manifestaciones mucocutáneas, las tengo que hacer con todo lo que sean afectaciones dermatológicas, ¿sí? De hecho, muchos de los diagnósticos se hacen mediante la consulta con el dermatólogo. No necesariamente los hace el clínico. A veces coincide que el clínico ve y diagnostica o ve y hace la interconsulta con el reumatólogo y a veces es el dermatólogo el que visualiza esto y dice esto es un lupus y vamos a hacer la interconsulta con reumatología. Pero yo tengo que pensar también que las afectaciones cutáneas pueden ser alergias, como dijimos antes, pueden ser manifestaciones psoriásicas, hay otras, pueden ser tenias, pueden ser, bueno, básicamente puede haber muchas enfermedades a nivel de la piel que me pueden producir esto. Entonces yo tengo que hacer los diagnósticos diferenciales según la presentación clínica de mi paciente con cada una de estas cuestiones que van apareciendo. Hablamos de que una de las manifestaciones son las musculoesqueléticas y si un paciente viene con una artritis, una serositis a nivel generalizado de todas las articulaciones pequeñas, de las dos manos, es simétrico, aparece también en las de los pies, me puede aparecer con una u otra artritis de grandes articulaciones, yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial sí o sí con una artritis reumatoidea, ¿sí? Pero también tengo que pensar en que si es una sola articulación la que le afecta, quizás eso me orienta a que no es un lupus, sino que es algo aislado o que sea algo infeccioso, etc. ¿Sí? Entonces, los diagnósticos diferenciales se tienen que ir pensando así, con cada una de las manifestaciones que van apareciendo. Con todo esto, pensemos en que un paciente que se me aparece con psicosis podría tener también un lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Entonces, ahí voy a ver si hay otros síntomas, si no, no lo sospecho, pero si no, se entiende que hacemos diagnósticos diferenciales con patologías psiquiátricas, con un ACV o con un síndrome hipertensivo simplemente esencial, ¿sí? Etcétera. Por eso es difícil poner con qué hacer el diagnóstico diferencial, porque eso va a depender mucho de cada síntoma que tenga mi paciente. Bien.
El tratamiento se centra en prevenir el daño orgánico y en lograr un estado de baja actividad de la enfermedad. Principalmente es esto, lograr un estado de baja actividad de la enfermedad. Nuestros pacientes no van a tener un medicamento que los cure, no por ahora. Dios quiere algún día aparezcan, pero no en este momento, ¿sí? Entonces, el objetivo va a ser disminuir el daño. El enfoque terapéutico está dependiente de los sistemas orgánicos afectados y de la gravedad de la enfermedad. Va a estar dependiente de esto, ¿sí? Desde una terapia, puede ir desde una terapia mínima, por ejemplo, que se les dé antiinflamatorios no esteroides y un antipalúdico, o hasta regímenes mucho más intensivos como agentes citotóxicos, biológicos, corticosteroides, en pulsos, en dosis elevadas, para frenar esta presentación aguda y solapada de la enfermedad. Hay pacientes que vienen con todos los síntomas juntos, con un brote muy importante y es necesario que que se haga un tratamiento intensivo para que ese brote generalizado no afecte a nivel global a mi paciente y para poder disminuir eso. El Colegio Americano de Reumatología actualizó sus recomendaciones de manejo en el 2025, reforzando la indicación de hidroxicloroquina, que es el antipalúdico que nombré antes, dado que se ha demostrado que reduce los brotes, mejora la fatiga, disminuye las erupciones cutáneas, mejora las artralgias y la artritis y confiere un beneficio en la mortalidad. O sea, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar entonces al paciente con lupus eritematoso sistémico? Hidroxicloroquina, ¿sí? Hidroxicloroquina. Yo les pregunto, ¿cuál es el tratamiento? La hidroxicloroquina. Después, como nombramos antes, hay agentes citológicos, biológicos, se le puede dar corticoides, se le puede dar muchos otros tratamientos, se le van a dar otros tratamientos que son más del manejo del especialista, del reumatólogo, y un manejo más artesanal, paciente por paciente, de acuerdo a si responde la hidroxicloroquina o no. Si no responde, le voy a dar metotrexato. Si en algún momento hace un brote, le doy dosis altas de corticoides, pero después las disminuyo para no hacer abuso de esto, porque sabemos que también después tenemos todas las consecuencias por un uso excesivo de corticoides. Si no responde a nada de esto, entonces agrego los medicamentos biológicos o las inmunoterapias. Bien. La que más frecuentemente dijimos que aparecía eran las mucocutáneas, entonces el tratamiento va a ser con hidroxicloroquina, como dije antes, y las manifestaciones leves, fíjense que se van a tratar con corticoides tópicos, ¿sí? O inhibidores tópicos de la calcineurina, que como la tacrolimus es una de las recomendaciones, pero nosotros en nuestra zona utilizamos corticosteroides tópicos. Se deben usar corticoides de baja potencia en las áreas sensibles, como la cara, mientras que en áreas de piel más gruesa, como las manos y la espalda, se van a usar corticoides más fuertes, ¿sí? Pero fíjense que el tratamiento en este caso se da a nivel tópico. ¿Qué es lo importante que podemos tener en cuenta con esto? Que tampoco se tiene que abusar, ¿sí? Si el paciente logra una remisión, se tiene que disminuir su uso, porque a la larga también el mismo corticoide genera atrofia de la piel, de los tejidos de la piel. Se puede reemplazar la hidroxicloroquina por metotrexato cuando no se observan mejorías, pero si no, siempre se va a recurrir primero a la hidroxicloroquina. Bueno, por ahí no lo nombré, pero a nivel renal es simplemente hacer un seguimiento del paciente. Si el paciente tiene, se puede llegar a hacer diálisis si es necesario. Entonces, fíjense que como es sistémico, mucho de todo esto lo va a manejar el reumatólogo, pero también va a estar en acompañamiento con el especialista, el nefrólogo, con el cardiólogo, con el oftalmólogo, al cual le vamos a hacer una consulta anual, con, ¿qué más? Con el cardiólogo, ya lo nombré, con el neumonólogo si vemos que nuestro paciente se presenta con síntomas respiratorios. Entonces,
Es un paciente que tiene que ser manejado por el especialista, que es el reumatólogo. Yo tengo que sospechar la enfermedad y si la sospecho, tengo que derivarlo, pero además tengo que hacer un acompañamiento de ese tratamiento, ¿sí? Y por eso les pongo las recomendaciones no medicamentosas, que son necesarias que las sepamos, porque además el paciente luego va a seguir viniendo a nuestra consulta de tanto en tanto, quizás, y es necesario que nosotros acompañemos ese tratamiento que está haciendo con su reumatólogo. Piensen que es una enfermedad que no tiene cura, entonces los pacientes tienen tendencia, así como comprenden y van al reumatólogo, muchas veces hacen crisis y dejan de ir o disminuyen sus tratamientos o no saben cómo afrontar o no los entienden. Entonces, es artesanal el acompañamiento de estos pacientes. Las recomendaciones que se van a dar es primero la adherencia al tratamiento farmacológico que le dé el especialista. Si no hay un especialista, nosotros vamos a dar la hidroxicloroquina y algún pulso de corticoides. Como habíamos nombrado anteriormente, también están los biológicos, están los fármacos biológicos, están los fármacos inmunomoduladores. Pero siempre vamos a recomendar la adherencia al tratamiento farmacológico y el reconocimiento de los síntomas tempranos. ¿Qué significa esto? Poder explicarle, quizás no todo de una, pero de a poco, a medida que vayan apareciendo las consultas del paciente, ir explicándoles cuáles son las cosas que pueden ir apareciendo a medida que avanza la enfermedad. Entonces, explicarle que, por ejemplo, la fotosensibilidad es una de las cosas que genera el brote en el paciente, entonces la protección solar con protectores solares mayores a 70, que en la medida que pueda directamente no tenga exposición solar, que si la tiene que sean horarios muy tempranos o muy tardes y no los horarios más centrales de los tiempos de calor, de las épocas de calor. Poder recomendarle que puede aparecer síntomas urinarios, que si ve, por ejemplo, la proteinuria se puede evidenciar en la orina como una orina espumosa, un paciente que no orina, está disminuyendo la tasa de filtración glomerular, entonces por ende hacerle reconocer cuáles son los síntomas que pueden ir apareciendo, en general, todos los que se les pueda ocurrir, para que el paciente cuando los vea, los pueda hacer una consulta rápida al médico y no que eso quede como tildado ahí y cuando acordemos y hagamos un diagnóstico ya sea medio tardío. Se le va a recomendar una dieta saludable, ¿sí? Recuerden que son pacientes que suelen tener una batería de medicamentos, ¿sí? Y además porque en general ayuda a sostener todo lo que es a nivel físico el paciente. Una actividad física, recordemos que dentro de lo que es la dieta saludable, la hidratación abundante es importante. El cese tabáquico, porque es uno de los desencadenantes, recuerden la disbiosis y el tabaquismo son factores importantes. Ir a grupos de apoyo, porque es muy difícil para estos pacientes el dimensionar, porque además cuando hay desánimo va a requerir terapia psicológica, pero también las terapias de grupo, los grupos de apoyo acompañan, ayudan al paciente a sostener estos tratamientos. Entonces es importante incentivar al paciente a que vaya y que adhiera a estos grupos de apoyo. Y si no los hay, pensar en por qué no crearlos, ¿sí? Bueno, las terapias psicológicas, un buen descanso nocturno y las disminuciones del estrés que también son importantes. ¿Cuál es el pronóstico? Las tasas de supervivencia a los 5 y 8 años en el lupus eritematoso sistémico son aproximadamente del 91, 89%, o sea, de un 90% básicamente. Pero la mortalidad general sigue siendo de 2 a 3 veces mayor que en la población general. ¿Por qué? Especialmente en los pacientes jóvenes y aquellos que tienen afectación orgánica grave, porque volvemos a lo mismo. Este lupus puede aparecer con síntomas leves, aunque sean molestos para el paciente, pero que no tenga una manifestación profunda y grave y solapada, o puede tener una afectación mucho más grave y por ende estos pacientes van a tener una tasa de supervivencia mucho menor. Además por las intercurrencias con otras enfermedades.
¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Dijimos la etnia negra, ¿por qué? Porque es en quienes más se manifiesta esta enfermedad. Una enfermedad renal temprana es un factor de mal pronóstico porque habla de que ese riñón, ¿por qué se afecta por los inmunocomplejos? Entonces quiere decir que aunque no lo vimos, aunque no se detectó a tiempo, ese paciente hace tiempo que tiene inmunocomplejos circulantes. El sexo masculino, porque una vez en ellos se manifiesta la enfermedad, es muy rara que aparezca, pero cuando está, se manifiesta de manera más grave, ¿sí? La edad temprana de inicio también, porque imaginemos que es un paciente que va a estar con tratamientos durante mucho más tiempo. La hipertensión por las intercurrencias con los ACV y con las enfermedades isquémicas del corazón, ¿sí? Los infartos o los síndromes coronarios. Un bajo nivel socioeconómico, porque esto bueno, como en todo, es un mal pronóstico en tanto que le es más difícil acceder a todo lo que es tratamientos. La presencia de anticuerpos antifosfolipídicos también es un factor de mal pronóstico y la mayor actividad generalizada de la enfermedad. Como dijimos antes, un paciente que tiene un lupus sistémico, pero que se manifiesta con síntomas muy escasos, no ha tenido casi brotes, los brotes son muy esporádicos, lo viene manejando con dosis bajas de medicamentos, este es un paciente que va a andar bien. Ahora, cuando la enfermedad es mucho más activa y constante, es un factor de mal pronóstico. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Las cardiovasculares, como dijimos, los linfomas pueden aparecer de tipo no-Hodgkin, es el más común, pero pueden aparecer otros porque dijimos que es un paciente que tiene su tejido linfoide en constante desarrollo y estímulo, todo lo que sea estimulación exagerada a nivel citológico que estimule la división celular siempre puede generar alteraciones en la división, en el genoma y por ende la aparición de algún tipo de cáncer. Insuficiencia renal, ¿sí? Por lo que dijimos antes, de que en algún momento esto progresa a una cicatrización a nivel renal, ¿sí? Como lo dijimos antes, bueno, esto a que se forme tejido cicatrizal y el riñón disminuye su tasa de filtración y por ende puede llegar a una insuficiencia. Se ha comprobado que pacientes que a partir de esta insuficiencia renal y son jóvenes y cumplen con algunos criterios, se les hace un trasplante renal, no suelen desarrollar o sea, suelen tolerar bien primero la inmunodepresión que acompaña al trasplante y a su vez no suelen desarrollar el lupus a nivel renal posterior sobre ese riñón trasplantado. Las infecciones son frecuentes y estas infecciones pueden ser graves. Recordemos que son pacientes que, ya sea por el tratamiento farmacológico con inmunocorticoides, como por la propia enfermedad, suelen estar inmunodeprimidos. Entonces, suelen hacer infecciones frecuentes, intercurrentes, sí, y suelen ser graves y estos pueden llegar a generar mortalidad en los pacientes. Desde una neumonía, una meningitis, como dijimos, etc. La necrosis vascular también como una complicación no tan frecuente, pero que puede aparecer. Bien. Ahí está la bibliografía, les dejo para que ustedes vean. Yo tomé datos de la Revista Argentina de Reumatología, el Farreras, que es el que ustedes tienen, el Rhodes Guardia, que es un libro de medicina interna que uso yo en casa, y la Biblioteca Nacional de Medicina. ¿Sí? No sé si pueden sacar una foto para que puedan ver también este material. Bien, de la revista de Argentina de Reumatología me gustaría poder mostrarles, esperen un segundito, un estudio que se hizo.
Ahí está. Bien. Es largo el tema. Es difícil por ahí estudiarlo, yo sé, pero bueno, la idea es que ustedes puedan tener la sospecha diagnóstica en estos pacientes y saber que con pruebas de laboratorios podemos diagnosticarlos, no es la única forma, tiene que tener la clínica el paciente y una sospecha temprana me va a permitir a mí hacer la interconsulta con el reumatólogo para que pueda hacer el seguimiento de estos pacientes. Bien, acá les muestro, este estudio se hizo en Argentina, ¿sí? Fíjense que bueno, en la revista argentina de reumatología aparece grupos eritematosos sistémicos, datos sociodemográficos y su correlación clínico-analítica en un hospital universitario. Así se llama este estudio que se realizó. Es de tipo retrospectivo, ¿sí? Se analizaron pacientes, 333 pacientes adultos con lupus eritematoso sistémico diagnosticados, ¿sí? Que se trataron entre 1987 y 2017. Durante 28 años se hizo la revisión de los archivos de estos pacientes y lo que yo quería mostrarles es la gráfica como para que ustedes vean de todos esos años de revisión. Fíjense aquí, ¿no? De 300 pacientes que se estudiaron, fíjense que 280 eran de sexo femenino, ¿sí? O sea, el 92%. Esto que yo les decía de que la presentación es así, o sea, para que ustedes lo vean acá en Argentina, cómo nosotros lo podemos visualizar. Fíjense que un 37% eran blancos, un 18% hispano y población mestiza el 45%. Bueno, la edad promedio de presentación, edad promedio de presentación de diagnóstico 31 años, dice, ¿sí? Y el tiempo de evolución, bueno, de los pacientes era de 10 años. Pero fíjense que entre los 20 y los 30, entre los 30 y 40 años más o menos, en el estado, en la edad fértil de las mujeres, es cuando más se diagnostica. Este es el otro gráfico que les quería mostrar. Las presentaciones clínicas, o sea, el debut clínico, fíjense que el mayor debut fue por afectación dermatológica, de 256 pacientes. Ahí. Luego tenemos las afectaciones articulares, neuropsiquiátricas, renales y la serositis. Esas son las presentaciones más frecuentes, pero por lejos está lo dermatológico y lo articular. Quería que ustedes lo visualicen en un gráfico para que puedan, que les quede grabado esto de cómo es la presentación, pero no debemos igual olvidarnos que es multisistémico. Y después, durante su tratamiento general, fíjense que los pacientes se presentaron con una evolución que también la afectación dermatológica, los autoanticuerpos, el aparato locomotor era lo que más afectado tenían. Esta es la afectación durante toda la evolución. La afectación hematológica era un dato bastante frecuente, la afectación renal y cardiovascular también muy frecuente. Aquí es donde en el otro estudio, en la biblioteca en la biblioteca de medicina de Estados Unidos, es donde aparece que el 50% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico suelen tener afectación cardiovascular. Y también lo mismo, es el mismo dato para la afectación renal. Pero quería mostrarles esto para que ustedes pudieran ver la gráfica. Luego les sigue lo neuropsiquiátrico, las infecciones, la serositis y las pulmonares, ¿sí? Y creo que esos eran los gráficos que, bueno, de 300 pacientes, 268 presentaron anticuerpos ANA positivo. Por eso este es un factor importante para el diagnóstico.
no es específico del lupus, entonces yo tengo que pedirlo acompañado de los otros, pero es un factor que siempre está presente. Después, los anticuerpos anti-ADN, ¿sí? Acompañado de un complemento bajo, y los anaperiféricos, que son los SM, que yo les había nombrado antes. Y por último, estas son las intercurrencias, ¿sí? Fíjense que muchos pacientes presentaron trombosis arterial, otros presentaron, esto es por el síndrome fosfolipídico que acompaña al lupus a veces, abortos en un 38% y trombosis venosa. Y de las infecciones más frecuentes tenemos como infecciones ahí mucho más marcadas las genitourinarias, las neumonías y después las respiratorias altas. Principalmente infecciones genitourinarias y las neumonías. Bueno, la idea es que ustedes, yo se los dejé ahí como bibliografía, creo que todos pudieron copiarlo. No les quise poner el tratamiento más específico o con toda la medicación que se utiliza, porque lo que quiero es que les quede grabado que la hidroxicloroquina es el fármaco de elección primero. El metotrexato lo reemplaza cuando no hay una buena respuesta. Y como transversal a este tratamiento van los picos o los pulsos de corticoides cuando es necesario, cuando hay un brote, para disminuir y aumentar. Luego de eso, la demás medicación es más específica del especialista. Por eso me parece que es más importante que ustedes se manejen con estas dos drogas, que se las aprendan, que las recuerden. Ahí está, perdón, estoy viendo que la doctora Gadea me dice que les pase el PowerPoint. Se los vamos a pasar, así ustedes pueden acceder a los PowerPoint. Y bueno, básicamente quería dejarles un poco lo más, las presentaciones más frecuentes de la enfermedad. Espero que les sea útil y avísenme, no, avísenme si tienen alguna pregunta. Ahora la idea, digamos, es que puedan decirme y veo cómo se las puedo responder. No, vuelvo a decirles, no soy especialista, pero bueno, estuve tomándome el trabajo de leer toda la bibliografía o lo que pude para poder presentarles este seminario. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, espero que haya sido clara y no que